Jesús estuvo 40 días compartiendo con sus discípulos y al despedirse para volver al Padre les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, Jesús ascendió a los cielos. Los discípulos entonces regresaron a Jerusalén como Jesús les había dicho y estaban reunidos en el aposento alto. Oraban y esperaban el cumplimiento de la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento muy fuerte que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les decía que hablasen. Y había allí personas de todas naciones, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaba asombrados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban maravillados y decían: ¿no son los galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro idioma y de las maravillas de Dios? Pero había quienes se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie con los 11 discípulos y alzó la voz diciendo: presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos. Todos somos testigos de cómo Jesús fue crucificado y que Dios lo resucitó, acabando con la agonía de la muerte, y es exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ven y oyen. Los demás, al escuchar esto, fueron conmovidos y preguntaban a los apóstoles: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces los que recibieron la palabra fueron bautizados, como 3,000 almas. Amén. Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Bendecidos? Me da mucho gusto saludarles esta hora y a todos los que nos están mirando en los diferentes países de Latinoamérica a través de esta transmisión. Gracias por compartir esta señal, gracias por conectarse todos los días domingo ahí con nosotros. También tenemos visitas el día de hoy aquí en casa y sé que también que nos están mirando. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestras visitas el día de hoy? Gracias por conectarse. Váyase a Hechos capítulo 2. Y quiero leer para usted y poner conclusión a esta serie de mensajes que empecé la semana pasada con el título que se llama Gracias por su entusiasmo, sus emociones. Eso me llena de ánimo, me llena de alegría para poder predicar. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Pentecostés. ¿Se las pusieron ahí atrás? Esta vez se las acaban de poner. Muy bien. Y entonces cuando vemos Pentecostés nos damos cuenta de que Pentecostés viene de la palabra penta, que quiere decir 50, o sea, 7 semanas o 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Un hecho histórico que está narrado en la Biblia, en el libro de Hechos. Lo vamos a leer a continuación. Sé que muchos de ustedes estuvieron conmigo la semana pasada. Hoy hay algunas cuantas personas nuevas por las cuales hago referencia. El día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, diga conmigo, de repente. Oh, sí, hay buen ánimo. Dígalo más fuerte, de repente. Aunque el Barcelona no haya ganado ninguna copa este año, los del Barcelona digan, de repente. Hay unos cuantos ahí bandidos. De repente se oyó con ruido. ¿Dónde están mis hermanos queridos? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Que me da mucho gusto verles el día de hoy. En ustedes también habrá en algún momento un de repente futbolístico. Pero volvamos a las cosas espirituales. Diga conmigo, de repente. Ese de repente más bonito. Se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Los discípulos. Luego, algo parecido
a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Dice, verso 5, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que volvían a Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. Decían ellos, ¿cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea. Hablaban solamente un idioma, el arameo. Y aún así, los oímos hablar en nuestros lenguajes maternos, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Lea conmigo ahí, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Acerca de qué hablaban? Dígalo con alegría. ¿Acerca de qué hablaban? Exactamente. Posiblemente tenían muchas historias que contar. ¿Viste a Jesús? Yo lo vi resucitado. Seguro Tomás decía, yo metí mi dedo dentro de su mano. Seguramente tenían muchas historias que contarse unos a otros, pero los que estaban hablando, lo que estaban diciendo, eran acerca de las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos. Y dice, y el verso 12, y quedaron allí maravillados y perplejos. Qué bonita historia donde el escritor Lucas nos muestra cómo llegó el Espíritu Santo en un hecho histórico para la iglesia, cómo llegó a ser parte de la vida de los cristianos de aquella época. Cómo el Espíritu Santo los empoderó en una explosión literal de su presencia. Cómo el Espíritu Santo salió del cuerpo de Jesús, por decirlo de alguna forma, y Jesús empezó a compartirlo con todos sus discípulos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo no se compartía. En aquel tiempo el Espíritu Santo solamente estaba en el cuerpo de Jesús. Jesús es Espíritu también. Jesús es 100% Dios, 100% Hijo de Dios y también 100% Espíritu. Usted diga, ¿cómo yo, pastor, cómo usted me explica eso? Claro que sí. De la misma que usted es cuerpo, alma y espíritu, pero lo único que usted ve es su cuerpo, porque mentira que usted ve su alma. Tampoco usted ve su espíritu. De la misma forma, Jesús podía ser 100% Dios, 100% Hijo y 100% Espíritu. Pero ese Espíritu estaba solo contenido dentro de su cuerpo. A partir de este hecho, acontecimiento histórico, el Espíritu de Dios es compartido con todos los seres que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, usted tiene que saber que el día de hoy podemos predicar la palabra porque el Espíritu Santo está con nosotros. Usted tiene que saber que usted entiende la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está en usted. De lo contrario, sería imposible predicar la palabra y que usted la entendiera. Es por la revelación del Espíritu Santo que ocurren estas cosas. De lo contrario, no habrían fruto del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo vive en usted. La única forma de que usted pueda dar fruto y sacar esos malos hábitos y poner los hábitos del carácter de Cristo es a través del Espíritu Santo. No hay ninguna otra forma. Por eso podemos decir el día de hoy que todos aquí, o la mayoría, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros. Y entonces nos empieza a dar testimonio, nos empieza a convencer y nos dice, uy, David, estás muy sucio. Uy, hermana Elizabeth, estás muy contaminada. Uy, hermana Aida, todavía tienes que sacar muchas cosas dentro de ti. Y entonces el Espíritu Santo, imagínense que esta agua estuviese sucia, que no fuese
apta para tomar de lo sucia, de lo negra que está. El Espíritu Santo llega a tu vida y empieza a sacar esta agua sucia, este contenido sucio, esto que usted ha metido durante toda su vida sin tener a Jesús en su corazón, ese odio, esa murmuración, ese rechazo, esa apatía, ese desánimo, esa falta de perdón, todo eso malo que el enemigo ha puesto en su mente, y usted viene a los pies de Cristo y está lleno de todo eso. Eso sigue ahí. Pero es el Espíritu Santo el que quita un tapón espiritual, porque no se busca el tapón. ¿Dónde está el tapón? No se lo busques, no lo tienes, Teo, no se lo va a encontrar usted. Pero el Espíritu Santo viene y te quita un tapón espiritual. ¿Para qué? Para que entonces todas esas cosas que tú le metiste a tu mente y a tu cuerpo antes de conocer a Jesucristo empiecen a tener salida. Empiecen a tener salida. ¿Alguien ha visto una tubería tapada? ¿Alguien ha destapado una tubería tapada? Usted de repente se da cuenta que la tubería se destapa y empieza a correr esa cantidad de cosas, y todo lo que estaba ahí tapado, usted ve toda esa suciedad, toda esa, disculpe la palabra, porquería que estaba ahí, empieza a correr y empieza a salir. Bueno, el Espíritu Santo viene, te quita ese tapón y esa porquería empieza a salir. Pero escúcheme bien, este recipiente no puede quedar vacío. Este recipiente debe ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, te pone el tapón nuevamente y dice, estás listo para empezar a recibir. Estás listo para ser lleno, para ser empoderada del Espíritu de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va limpiando, te va transformando. El hecho de Romanos capítulo 12, donde dice que somos transformados. Cuando somos transformados es porque esto va saliendo y Él mismo va depositando. Entonces, maldiciones, palabras deshonestas, pensamientos deshonestos, de repente ya no lo sigues haciendo, porque lo que hay dentro de ti es claro, puro, cristalino. Entonces, cuando dirías una palabrota, ya no la dices más. Ay, pero ¿qué pasó aquí? Antes yo hubiera sentido reprender y maldecir. Ya no lo estoy diciendo más. ¿Cuántos han pasado ese cambio en sus vidas? Levántame la mano el día de hoy. Oh, yo lo he pasado. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Que sigo pasándolo. Que sigo viviéndolo. Y de vez en cuando estoy martillando y me majo el dedo y hago uy. ¿Cuántos dirían una palabrota ahí? El viejo yo no se imagina usted lo que hubiera dicho David. Pero el nuevo, con un trabajo del Espíritu Santo, de repente ya no me fluye, ya me siento incómodo. Y en el momento en que lo digo, si lo digo, digo yo, ay, metí la pata. No debía haber dicho esto. ¿Cuántos han pasado esta experiencia también? Es el Espíritu Santo limpiándote, limpiándote, limpiándote. Así que debemos de dejar que el Espíritu Santo nos los limpie y nos transforme. El Espíritu Santo, cuando tú recibes a Jesús, te limpia y te transforma. Y ahí va contigo caminando de la mano el Espíritu Santo. Qué bonito ahí va conmigo en el parque el Espíritu Santo. Qué lindo ahí va. Y cuando pasan las muchachas bonitas con poquita ropa, antes usted diría, usted era de los que le decía quién sabe cuántas cosas a esas muchachas. Y de repente usted se acuerda que usted tiene ojos para una sola, David, para una sola. Y la hermana Lisa hace. De repente yo me doy cuenta, porque yo soy ser humano, no sé si usted se ha dado cuenta que si yo me corto aquí me sale sangre. Soy ser humano y de repente me doy cuenta que ya no puedo codiciar o ver aquellas otras mujeres de la forma en que las veía antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Dicen amén, hermanos. Bueno, la idea es esa, dijo el chavo.
Váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 2 verso 10. Usted que me está viendo ahí por el internet, dígame un amén pero en mayúscula, para saber de que usted tiene un poco más de ánimo que los que están aquí sentados, porque no sé qué es lo que está pasando el día de hoy. Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Hoy el ser humano, la ciencia estaba buscando por un lado y por el otro los secretos de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Venimos del mono, del chimpancé, venimos del choque de los planetas, y del choque de los planetas de repente salió una ameba y ¡pum! De repente se convirtió en Eddie. Eso dice algunos cuantos en la ciencia, que somos parte de una evolución y que definitivamente venimos del chimpancé o de una ameba o una lombriz que andaba por ahí caminando perdida. Bueno, todas este tipo de cosas, todo este tipo de cuestionamientos, yo no necesito leer libros para saber de dónde vengo y para dónde voy. Yo no necesito meterme 10 años a estudiar ciencia, filosofía o entender química para saber de que soy hecho a imagen y semejanza de Dios y que su espíritu radica dentro de mí y que voy camino a la tierra prometida, voy camino hacia el cielo. Si hago lo que debo de hacer aquí, entonces podré ver al Padre. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Reconocer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en mí y empiezo a entender las dudas de la vida que tenía antes, las empiezo a entender. Ay, pastor, ¿por qué hay hambre? Ay, pastor, ¿por qué hay pena? Ay, pastor, ¿por qué hay guerra? Tú te darás cuenta al leer la Biblia, el Espíritu Santo te va enseñando el porqué de tantas cosas. Yo podría ahondar aquí en algunas cuantas preguntas, pero no es mi tema el día de hoy. Tengo que seguir adelante. Pero es el Espíritu Santo el que te revela los secretos que están solamente en las manos de Dios. Y entonces de repente tú entiendes, empiezas a percibir el porqué de tantas cosas en tu vida. Puede ser a través de una clase, puede ser a través de la lectura de la Biblia. El Espíritu Santo te empieza a mostrar ¿por qué hay tanto odio en tu vida? ¿Por qué hay tanto rencor en tu vida? ¿Por qué hay tanta apatía en tu vida? ¿Por qué siempre estás triste? ¿Por qué nunca hay una sonrisa en tu vida? El Espíritu Santo te empieza a enseñar a través de una palabra como esta, a través de una lectura, todas esas cosas. Todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo podemos disfrutar de esta experiencia. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 2. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El Espíritu del mundo da confusión. Mire a su vecino, no el de la iglesia, donde usted vive. Mire a su hermano en la carne. Mire a aquellos seres queridos que usted posiblemente le ha hablado de Jesucristo, pero no quieren nada con Dios. Mire a aquellas personas, a su compañero de trabajo, aquellas personas que están en el mundo. ¿Qué tienen? ¿Qué ves en ellos? Vemos aflicción, vemos apatía, vemos soledad, vemos desesperanza, vemos confusión. Estoy confundido. La palabra que frecuentan es estoy confundido. Hay confusión en mi vida. ¿Por qué? Porque se meten a investigar en lugares alejados de la palabra de Dios, se meten a investigar y encuentran herejías, encuentran sectas, encuentran filosofías y dicen, ya encontré la luz, ya encontré lo que necesitaba. Si lo practican, al poco tiempo se darán cuenta que siguen igual de vacíos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Solamente hay una forma en que el Espíritu Santo mora en el corazón de un hombre. Es a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la única forma. Y entonces dice el verso 14, pero todos los que no son espirituales no pueden recibir
esas verdades del Padre, de parte del Espíritu de Dios. Todo, escuche bien, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decirles. Ustedes están entendiendo lo que yo les estoy hablando porque el Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes van comprendiendo, están masticando, y cuando lleguen a casa empiezan a rumiar todo lo que yo les estoy diciendo por parte del Señor. Ese es el Espíritu Santo recordándote la palabra y guiándote. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que hubo un dunamis, un poder sobrenatural que vino sobre el creyente, y esto provocó una explosión del poder del Espíritu Santo y también una explosión del Evangelio de Jesucristo. El Pentecostés trajo a todos los creyentes que creían en Jesús el poder que hoy usted y yo necesitamos para cumplir la misión. Dígame usted cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es su misión? Muchos jóvenes andan por ahí buscando: pastor, ¿cuál es mi misión? ¿Para qué? ¿Para qué nací? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es mi propósito de vida? Yo te voy a decir cuál es tu propósito de vida. Dice, está enmarcado en el libro de Mateo capítulo 28, versos 18, 19 y 20, donde dice: por tanto, vayamos a ser discípulos. Tu propósito en este mundo es hacer discípulos de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? No podremos hacer discípulos de Jesucristo hasta tanto no seamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? ¿Qué significa esto? Que para que un hijo de Dios pueda ir al mundo a encontrarse con su familia, a encontrarse con sus compañeros de trabajo, a encontrarse con su vecindario y tratar de cumplir la misión que Dios nos da, no podemos ir con nuestras propias fuerzas. No podemos ir con nuestro propio conocimiento. No podemos ir con nuestras propias capacidades. No. Tienes que ser empoderado con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Es la única forma. El poder del Espíritu Santo es lo que necesito para poder enfrentar en una conversación aquel ateo, aquel que cree en el feminismo, en el machismo, aquel comunista, aquel consumista, aquel pagano, aquel idólatra, aquel liberal, aquel que tiene el yo entronado. La única forma de poder hablar con él es a través del poder del Espíritu Santo de Dios, que toca, no son tus palabras, no son tus capacidades, es el poder del Espíritu Santo de Dios que toca esas vidas. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? En aquel tiempo, en el siglo I, una vez Jesús sube al cielo, este emperador romano llamado César construye varios edificios, donde uno de ellos, el Circo Romano, es un lugar amplísimamente grande, donde lo que metían ahí eran animales salvajes, y no era como para hacerlos mansos o cuidarlos nada más, sino era para alimentarlos. ¿Usted sabe de qué lo alimentaban? De todas aquellas personas que no reconocieran a César como Señor. Los hijos de Dios en el primer siglo de la iglesia se paraban enfrente del César, y el César esperaba que lo reconociesen como Señor. Sin embargo, ellos decían: el César no es el Señor. El único Señor es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Quiero que sepa que eso no lo hace cualquier cristiano. Eso lo hace un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú eres de aquellos que se intimida, que le da pena, porque te paras al frente, conversas, tienes una plática con tu amigo, con tu vecino, y de repente tu vecino te dice: ¿y qué puedo hacer? Y tú dices: no, pues no sé. Tu vecino te dice: ¿y qué solución me das? No, pues ni modo. No, es que si sabe que soy cristiano, ¿qué va a pensar? Es que si el jefe sabe que soy cristiano, ¿qué me va a despedir?
Conozco personas que han dado testimonio y han hablado de Jesucristo y han tenido que pagar las consecuencias en sus trabajos del dar testimonio. Pero ¿sabes qué? Esa gente no queda sola, porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Esa gente es tomada, recogida por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Una persona que da testimonio de Dios jamás está sola. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Preste atención a esto. El ser lleno del Espíritu Santo no es un acto de una sola vez, es un acto de un caminar, es un acto de una relación, es una constancia diaria, es una búsqueda activa, diaria e intencional. No es algo como cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón. Yo pregunto, ¿alguien necesita a Jesús en su corazón? Y la persona levanta la mano y dice, yo necesito a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Cree en Jesús, reconócelo que Él es tu Señor y tu Salvador. Y eso es suficiente para recibir a Jesús y tener al Espíritu Santo. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo es un acto continuo, es un reconocer continuo, es un llenarse continuo, es una actividad frecuente, una relación frecuente de todos los días. No es algo que yo soy lleno el domingo y ahora regreso el próximo domingo a volverme a llenar. Y el próximo domingo vuelvo a venir y me vuelvo a llenar. No. La presencia, la llenura del Espíritu Santo es algo que el cristiano puede disfrutar y gozar día a día. Día a día puede ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos diariamente del Espíritu Santo, nos damos cuenta que Él es inagotable. Que yo lo conozco hoy y dejo una marquita y de aquí en adelante sigo, pero mañana me doy cuenta que puedo ir más profundo y pasado mañana me doy cuenta que puedo ir más profundo y pasado mañana más profundo. Esta es la llenura del Espíritu Santo, que Él es inagotable. Requieres una práctica activa, diaria e intencional. ¿Y para qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para que puedas dar testimonio. ¿A quiénes? A las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eres lleno del Espíritu Santo, todo tiene que ver acerca de las almas. No eres lleno del Espíritu Santo para que te oigan tocar. Uy, mire esos acordes, esos dedos y esos acordes ahí, octavas, novenas y décimas. Mire el pastor cómo lo usa, lleno del Espíritu Santo. Muy bien, pastor, qué bueno. No es para que te miren haciendo un montón de cosas, te vengan a felicitar y tú te la creas. No. Eres lleno del Espíritu Santo para que ese poder que actúa en ti sea en favor de las demás personas. Todo tiene que ver acerca de almas. Mire lo que dice la palabra, que fueron llenos, empezaron a hablar idiomas, empezaron a contar en arameo, en griego, en italiano, en persa, en egipcio. Gente del vulgo, gente de la calle, empezó a hablar 4, 5, 6 idiomas. Y esos persas y esos griegos empezaron a entender la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque unos cuantos fueron llenos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando eres lleno, todo trata acerca de las almas. Para que las personas entiendan, conozcan de Jesucristo. Y esto le da cabida al siguiente punto que tengo. El Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36. Por lo tanto, esto lo escribió Lucas, sí, pero es un hecho histórico en la vida de Pedro. Por lo tanto, dice Pedro, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras entonces de Pedro traspasaron el corazón de los oyentes, quienes dijeron a él y a los demás apóstoles. Escuche la respuesta de los que estaban escuchando el mensaje de Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Escuche bien.
Ellos respondieron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Diga conmigo, ¿qué debemos hacer? Dígalo. ¿Qué debemos hacer? Cuando usted escucha de una persona que te dice, después de contarle acerca de las maravillas de Dios en tu vida, y la persona te dice, ¿qué debo hacer? Esto es señal de un avivamiento que está empezando en la vida del oyente. El avivamiento es hambre, el avivamiento es sed. Pentecostés y avivamiento son la misma palabra, son la misma cosa, es el mismo acontecimiento, es una sed, una pasión, un hambre por la presencia, por la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que provoca esta hambre? El que la gente diga, ¿qué hacemos? ¿Qué debo hacer? Dime, Eddie, dime qué debo hacer, dímelo. Dime, Chuy, dime qué debo hacer, qué debo hacer. Y Chuy va a decir, bueno, supongamos que es un martes o un miércoles. Y Chuy le cuenta acerca de las maravillas del Señor. Y la persona le dice, ¿qué debo hacer, Chuy? Cuéntame, ¿qué debo hacer? Porque Chuy estaba inspirado con el Espíritu Santo. Ese día Chuy se levantó tempranito y dijo, Espíritu Santo, úsame. Quiero el día de hoy ser usado por ti. Ayúdame a quitar el agua mala de mi vida y poner más tu llenura, tu presencia. Y a cualquier persona que me encuentre de frente, quiero hablarle tu palabra con poder. Toca mis labios y toca sus corazones. Y de repente la persona le dice a Chuy, después de escuchar el mensaje, Chuy, ¿qué debo hacer? Chuy no puede decirle, mire, vaya el domingo a la iglesia, porque el domingo va a escuchar un mensaje del pastor. No, Chuy, no hagas eso, Chuy. Si empezaste un trabajo, tienes que hacerlo completo. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro? Mire lo que le dijo Pedro en versículo 38. ¿Qué pues hacemos? Le dijo la gente, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le contestó, cada uno de ustedes deben de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Escuche, 41. Los que creyeron, los que Pedro los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese día. ¿Como cuántos? Como 3,000 personas. Yo quiero, con base a este texto, cerrar mi mensaje con 3 puntos importantes que provoca el Pentecostés. Puede haber un Pentecostés en mi vida, puede haber un Pentecostés en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Una llenura constante. Yo tengo que vivir un Pentecostés en mi vida diario. Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo diariamente. Yo tengo que ser avivado con el Espíritu Santo diariamente. Pablo le dice a Timoteo, un muchacho joven, aviva el fuego, aviva el don, aviva el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Lo primero que yo puedo ver cuando hay un avivamiento, cuando hay un fuego, cuando hay un Pentecostés en medio de nosotros, es que hay convicción de pecado. Diga conmigo, convicción de pecado. Dice Juan capítulo 18 verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando venga, ¿quién? ¿El pastor Eduardo? Cuando venga, ¿quién? ¿La pastora? Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, es el que convencerá al mundo de pecado. Por lo tanto, hermano, usted es aquella persona que le ha dicho a su esposa, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Esposa, ¿usted de qué le ha dicho a su esposo? Mira, vamos a la iglesia, arrepiéntete, vamos a la iglesia, arrepiéntete. ¿Sabe qué? Le doy un buen consejo. No se lo diga más. Déjelo quieto. Ya no gaste más saliva. Déjelo quieto. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Ore por esa mujer. Ore por ese hombre. Y después de orar, empieza a dar testimonio.
Empieza a dar testimonio de que usted es una mujer que ha sido cambiada y transformada a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque ¿sabe por qué muchas personas, cónyuges, no vienen a los pies de Cristo? Porque primeramente están cansados y hartos de que la otra pareja le venga diciendo: tienes que ir a la iglesia, tienes que pedir perdón, Está cansado, está curtido, como dicen por ahí. Ya sabe lo que tiene que hacer. Y lo segundo, la razón por la cual no dan ese paso de fe es porque ven que su cónyuge sigue siendo igual de mentirosa, igual de ladrón, igual de mentiroso. O sea, el ir a la iglesia no les cambia nada. Pero cuando esa mujer, cuando ese hombre ora por esa pareja y en él, en ella se ve el fruto del Espíritu Santo llenándose todos los días, yo le digo una cosa: esa vida será tocada por el Espíritu Santo. Solamente lo que tiene que hacer es usted orar, dar testimonio, y cuando usted vea la oportunidad, entonces háblele. El Espíritu Santo te va a dar la oportunidad para poderle hablar, pero en el momento adecuado. ¿Es usted una persona que le ha predicado a y no responde y no dice nada? Lo ha invitado a la iglesia y no dice nada y me ha dejado plantado. Hermano, no se preocupe, ya no lo invite más. Ore por él, ore por ella. Él y ella te va a dar la oportunidad en determinado momento para decirle: ¿te acuerdas aquella invitación que me hiciste? Fíjate que estoy pasando una situación en mi trabajo horrible. Fíjate que estoy enfermo. Fíjate que estoy enfermo. Necesito. ¿Te acuerdas aquella invitación que me hiciste? Muchas veces Dios permite que ocurran situaciones en medio de personas que han tenido su corazón duro. ¿Para qué? Para que a través de esa situación se vuelvan a Jesucristo. Usted tiene que ser paciente. Y cuando esté listo para hablar, asegúrese de estar lleno del Espíritu Santo de Dios para poder hablar las palabras correctas. Lo segundo que yo puedo ver, además de una convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, indudablemente son conversiones. Cuando Pedro habló, provocó que la palabra entrara y fuera recibido por 3,000 personas. ¿Sabe cuál ha sido mi oración esta semana? Mi oración ha sido para que cuando usted hable la palabra, personas vengan y le digan: ¿y qué debo hacer? Personas vengan y le digan: ¿qué debo hacer? Dime qué debo hacer. Y usted tiene que decirle qué debe hacer. ¿Qué le va a decir usted? Arrepiéntase de sus pecados. Todos somos pecadores. Arrepiéntase de sus pecados. Así como yo un día me arrepentí, arrepiéntase de sus pecados. Lleve a ese hombre, lleve a esa mujer a los pies de Cristo. Y ahora sí, al final, entréguele la invitación: voy a pasar por ti para ir a la iglesia el día domingo. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso es alguien lleno y usado por el Espíritu Santo de Dios, que no pierde la oportunidad. Convicción de pecado, conversiones. Y lo tercero que puedo ver en un avivamiento, en un Pentecostés, es que la persona que es llena del Espíritu Santo se empieza a mover en una atmósfera espiritual diferente a cualquier otra persona. Se empieza a mover en una faceta, en una temporada sobrenatural. Dice la palabra del Señor que el que tiene el Espíritu Santo, dice Jesús: ustedes harán más milagros de los que yo he hecho. Dice: tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Dicen: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos recibirán sanidad. Cuando un médico ha dicho no se puede, cuando un médico ha dicho no la voy a operar porque ya es caso perdido, cuando un médico te ha dado las peores noticias, el médico de médicos te va a usar lleno de su poder para traer sanidad a esas vidas que han perdido cualquier tipo de esperanza. Así el Espíritu Santo te quiere usar. Así el Espíritu Santo te quiere llenar. Sanidades, prodigios. Estamos orando por una firma. Estamos orando para que el juez firme. Estamos orando por un trabajo. Mi hermano, yo soy testigo durante la semana de los grandes milagros que Dios ha hecho en ustedes día a día.
Me da mucho gusto que los jóvenes me escriben: pastor, ore por mí, estoy pasando esta situación. Y los jóvenes no se quedan ahí. Cuando ocurre la situación y ven que Dios actúa a su favor, me llaman y me dicen: pastor, usted no sabe lo que acaba de pasar, un milagro. Hemos estado orando por ese milagro. Y ¿saben qué? Yo oro por jóvenes, yo oro por jovencitos, oro por niños que al escuchar esas ideologías, esas falsedades que se están predicando, se están adoctrinando hoy en las escuelas, que nuestros jóvenes se levanten y se pongan de pie y puedan decir delante de todos esos compañeros: saben que yo no sé lo que usted crea, pero yo creo en un Jesucristo resucitado que me salvó, que me limpió, que me libró de pecado y quiere librarles de pecado a todos ustedes. Ay, diga eso y se dará cuenta que habrá muchos oídos abiertos y verán personas que quieren escuchar ese mensaje. El mundo está lleno de aflicciones, lleno de dolor, y la gente quiere escuchar un mensaje de esperanza, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que mi deseo el día de hoy, mi oración el día de hoy es para que usted escuche esta semana: ¿y qué debo hacer? ¿Cuántos quieren escuchar esa oración? ¿Cuántos quieren escuchar esa declaración? Mire la silla que está a su lado, algunas vacías, algunas con alguien, pero mire todas esas sillas. Esas sillas van a ser llenas de personas que le van a responder a usted: ¿y qué debo hacer? ¿Cuántos toman ese desafío? ¿Cuántos toman ese desafío? La próxima semana necesitamos llenar este lugar de muchas personas que le vengan a decir a usted: ¿qué debo hacer? Mi oración es que usted sea lleno y empoderado del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Como dije, este es un proceso activo e intencional que se busca todos los días. Iglesia, póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Mi oración esta semana ha sido: Señor, yo quiero que mis hermanos escuchen mucho y qué debo hacer. Pero usted al otro lado debe estar lleno y preparado del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir en su vida un avivamiento. Para vivir en su vida esos milagros sobrenaturales. Donde usted ponga su mano, las personas puedan recibir sanidad. Y si alguien trata de envenenarlo, si alguien trata de darle alguna poción para enfermarlo, mi hermano, yo puedo recordarme que me he tomado unas 2 de esas pociones, 2 de esos líquidos. ¿Y sabe qué? Aquí estoy, vivito y cada día mejor, con 47 años de edad. ¿Qué le parece a usted? Porque ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, ni contra mí ni contra los suyos. Así que si usted recibe esta promesa el día de hoy, llénese del poder del Espíritu Santo de Dios. No vaya con miedo al mundo. Al contrario, que Satanás le tenga miedo, porque aquí viene un hijo de Dios cargado del poder de su Santo Espíritu. Estamos listos el día de hoy para llenarnos de su presencia. Incline su rostro el día de hoy. Incline su rostro. Yo no sé si usted ahí en su casita, usted ha recibido esa llenura del Espíritu Santo. Yo recibí un día la llenura del Espíritu Santo en mi iglesia, en el altar. Recuerdo que alguien oró por mí y sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entendí que el único que me pudo dar esa paz es el Espíritu Santo. Fui lleno de su presencia. De ahí en adelante, mi hermano, fui caminando mi vida cristiana de una forma totalmente diferente. Porque el que es lleno del Espíritu Santo no vuelve a ser el mismo nunca.